se oyó un grito, un lamento. Pero amados, donde quiera que se encuentren, nos acomodamos en el salón, en el living, en la cocina donde estamos, nos quedamos quietos este tiempo maravilloso que Dios nos regala y recibimos al siervo del Señor, a Raúl Abraham desde Madrid, España, quien nos va a compartir la palabra, el mensaje del Señor. Dios bendiga ricamente, use de manera especial tu vida, pastor, en esta mañana, y que todo lo que tienes para entregarnos de parte de Dios, que creemos de todo corazón es así, lo puedas hacer con total libertad y con toda esa gracia de Dios manifestándose a través de tu vida. El Señor bendiga su vida, pastor Raúl. Bueno, muchas gracias a todo el grupo que está trabajando ahí atrás con el tema este de la tecnología, por supuesto a los pastores y a todo el consejo. La verdad que me siento privilegiado de ser parte de este retiro, que la pandemia veo que no lo ha impedido, que gracias a Dios, como bien decían, por la tecnología que nos permite que la iglesia siga adelante, y es una hora lo que me han dado. Creo que el tema que han puesto para todo este retiro tiene que ver con los últimos tiempos. Anoche, según escuchaba Joel, ya estuvo introduciendo un poco este tema, y bueno, en lo que respecta a mí, sé que luego a la tarde van a tener también reunión y luego mañana. Veo a muchos tomando mate, me daba me imagino que la mate con factura y bizcochitos, se extraña mucho, no se da una idea lo que es todo eso acá desde Madrid, que bueno, a nivel así, preámbulo, paréntesis, estamos también atravesando tiempos raros, donde muchas restricciones, cada vez se está poniendo esto, que lo que nos digan lo vamos a hacer. Ya ahora estaban diciendo que en Semana Santa a las 8 en casa, y cualquier norma que pongan, ya agachamos la cabeza y lo hacemos. Y creo que todo esto nos está preparando para esos últimos tiempos de los cuales voy a estar hablando en el día de hoy. Y sin entrar en confabulaciones, historias, yo quiero ver lo que es el nuevo orden mundial, que es el tema que me han dado desde una perspectiva bíblica. Yo voy a introducir algunos temas que son de actualidad, como la Agenda 2030, no sé cuántos han escuchado hablar de eso, la agenda globalista, pero mi idea es luego ir a la Biblia y dejarles también en unos breves minutos una aplicación a nivel obreros, a nivel liderazgo, a nivel iglesia, cuál debe ser el papel de la iglesia frente a estos tiempos. Y si después no te acordás del todo de qué se trata la agenda esta y demás, que puedas quedarte con una palabra que te sirva de aplicación para estos próximos años, que si el Señor no viene antes, tendremos que afrontar como iglesia. Así que sí les voy a pedir que tengan todos, sé que hay un equipo ahí trabajando con el tema del sonido, es muy molesto cuando se activa un micrófono que estén ahí, solamente es eso, tenerlo muteado, y yo voy a compartir una pantalla y luego voy a estar volviendo, los voy a estar viendo a ustedes, y también voy a ir a la Biblia para ir compartiendo algunos versículos. Y quiero comenzar, el tiempo vamos a intentar ir lo más específico posible, y quiero ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al 3, ustedes lo pueden leer ahí en sus Biblias o bien en la pantalla, porque me gustaría introducir este tema. Repito, el nuevo orden mundial es el tema que Raquel, al cual también estoy agradecido por esta posibilidad que me da de compartir con ustedes, es el tema que ella me daba, y sé que es un tema que se ha hablado mucho también ahora con las vacunas. No sé cómo va ahí el tema de la vacunación. Acá en Europa va lento, muy lento. Imagino que Argentina no será muy diferente. Y salen todos estos temas en conversaciones: anticristo, vacunas, nuevo orden mundial, agenda globalista. Y mi intención es guiarlos a la Biblia, verlo desde una perspectiva bíblica. Y si luego algunos se queda con dudas, preguntas, bueno, tienen también a disposición mi correo o mis redes sociales para poder seguir esta amistad virtual que el Señor nos da la oportunidad de tener. Y dice así: oro para que Dios bendiga su palabra y nos abra el entendimiento, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, Segunda de Tesalonicenses, estaba aquí, me había quedado la clase de anoche, ahí está el ordenador, aquí está, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1.
Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando de Pablo de cerca del arrebatamiento. Saben que la Biblia no da señales para el arrebatamiento, la Biblia da señales de la segunda venida. Lo único cierto 100% es que Cristo vuelve, y sé que hay escuelas de interpretación en la escatología, la pretribulacionista, midi-tribulacionista, post-tribulacionista. Nosotros como seminario aquí en España y creo que en Argentina también enseñamos la posición pretribulacionista, que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. La Biblia no da señales del arrebatamiento, sí de la segunda venida. Y Pablo quiere que en cuanto a los tiempos finales, ellos no se dejen mover fácilmente, que nadie los engañe. ¿Ok? Y acá ya en el versículo 2 habla un poquitito acerca del día del Señor, que está cerca. El día del Señor sí tiene que ver con la segunda venida, sí hay señales en la Biblia acerca de la segunda venida, y entre esas señales el apóstol les va a mencionar una de la cual nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy. Y es que antes de que venga el día del Señor, antes que Cristo venga en esa segunda venida, ya no con relación al pecado, como dice Hebreos, para morir por los pecadores, sino que ya va a venir para juzgar al mundo, lo que bien conocemos según Apocalipsis 19 como la batalla de Armagedón. Él ya no va a venir como cordero, sino que ahora va a venir como león. En su segunda venida el Señor no viene para tener misericordia del mundo, sino que va a venir a juzgar a este mundo. Pero antes, dice el apóstol Pablo, que la segunda venida se lleve a cabo, tiene que haber dos puntos, dos señales que son muy claras cuando nosotros la vemos en la Biblia. Una tiene que ver, según el versículo 3, con una gran apostasía. Yo sé que a día de hoy estamos viendo apostasía, estamos viendo a personas renegar de la fe, donde el amor de muchos se está enfriando, pero Pablo señala aquí que no te dejes engañar. Antes de que esa segunda venida venga, antes que Cristo venga a la tierra, habrá una gran apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, que según Juan en su primera epístola, él llama anticristo, y según Jesús en los evangelios, nosotros podemos ver cómo él hablaba acerca de esos falsos profetas, esos falsos maestros, el hijo de perdición, el hijo de pecado, el cual Apocalipsis, vamos a estar viendo después, lo describe como la bestia que sale del mar. Así que hay dos señales que el apóstol nos deja, que estamos viviendo. Entiendo que ya estamos viviendo los últimos tiempos, tal y como ustedes titularon el retiro. Llevamos viviendo los últimos tiempos desde que Cristo ascendió, pero llegará a su clímax esa señal cuando el anticristo se manifieste. Ya cuando el mundo vea a este líder, a este personaje, luego vamos a entrar un poquito más en detalle, según lo que el libro de Apocalipsis nos enseñe. Cuando el mundo vea la aparición de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, significará que la segunda venida está cerca. No hablo del arrebatamiento, hablo de lo que es la segunda venida del Señor. Sin embargo, a pesar de que esto todavía no lo vemos, y muchos especulan que es Obama o que fue Obama, que será ahora el príncipe Felipe de España, o sea, siempre uno entra a las redes sociales y cuántos anticristos ya han surgido en el mundo según la especulación de la gente. Pero lo cierto es que Pablo dice en el verso 7 que ya está en acción este misterio. Es un misterio porque es algo oculto que se va revelando progresivamente. Habla de iniquidad porque la iniquidad tiene que ver con ese espíritu contrario a la ley de Dios. Es un espíritu que opera hoy. De hecho, las epístolas, la de Juan ya nos habla en el capítulo 4 que hoy no tenemos al anticristo, pero ya está en acción también el espíritu del anticristo, que tiene que ver con el engaño, con la mentira. Y cuando hablamos del misterio de la iniquidad, estamos hablando de todo aquello que lleva al hombre a infringir la ley de Dios. Y por eso Pablo dice, ya está en acción. Se va a completar, va a llegar al clímax cuando el hombre de pecado, cuando el anticristo se manifieste, pero hoy ya está en acción un mundo que vive de espaldas a Dios. Y como bien profetizó Isaías, una sociedad que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ya uno no sabe hasta qué punto va a llegar la maldad del ser humano. Sabemos que lo que está por delante es esa gran apostasía, la manifestación del hombre de pecado, pero que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y a pesar de que es un misterio, algo oculto,
que se va revelando paulatinamente, este misterio cada vez va siendo más visible. Y a veces yo recuerdo las palabras del Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y aquellos que nos encanta o mostramos cierto interés en la escatología, cuando vamos viendo cómo se va desarrollando el mundo, ahora con la pandemia ha sido un paso gigante a lo que voy a estar compartiendo hoy. Tal vez este mismo taller hace 2 años atrás no lo hubiera enfocado de la misma manera, pero creo que la pandemia nos ha hecho reaccionar y ver la sociedad cómo va a dar un paso gigante para que esto se lleve a cabo. Este misterio se hace cada vez más visible y creo personalmente, y lo he hablado también con una serie de amigos, de profesores, que se está haciendo evidente por medio de una agenda oculta o semi-oculta, porque podemos ir viendo algunos detalles, cada vez más visible, llevado a cabo por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Saben que son 193 países aproximadamente que forman la ONU, pero son 5, digamos, los líderes, los que toman finalmente las decisiones para que ciertas leyes se aprueben o no. Estos 5 países son Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Rusia y Francia. Son los países que están siendo como la cabeza más visible de la ONU, y a eso se añaden grandes personas y corporaciones que, subordinados por un imperio superior a ellos, un imperio espiritual y oculto, con los cuales vamos a estar hablando en la charla de hoy, que los manejan para que el mundo vaya en la dirección que estos gobiernos, que estas corporaciones o que estas personas quieren establecer. Y yo quiero hablar acerca de algo que se hace visible, y quiero compartirles brevemente un PowerPoint, y yo sé que daría para mucho, pero cuando me refiero a esas organizaciones que están intentando conducir el mundo hacia un solo gobierno, una sola religión, una nueva educación y demás, son corporaciones que desde el año 2015 están intentando promover y llevar a cabo, seguramente muchos han escuchado hablar de esto, y es la Agenda 2030. ¿Por qué se llama la Agenda 2030? Es una agenda que creo comenzó en el 2015 a tomar más forma. Anteriormente se conocía como la agenda globalista, y quieren o pretenden del 2020 al 2030 cumplir con estos 17 objetivos. Yo no tengo tiempo de ver objetivo por objetivo, ustedes luego pueden verlo en internet mismo. Ahora en un momento les voy a pinchar un pequeño videíto de 1 minuto y algo para que vean cómo el foro de Davos en Suiza, donde se reúne una vez al año, ya tiene 8 predicciones de lo que va a suceder de aquí al 2030, pero ellos quieren promover, y acá está el misterio de la iniquidad, que se va haciendo más visible, quieren promover una agenda donde los fines o los objetivos, como bien podemos ver, son loables. Yo voy a mencionar algunos. Yo veo esta agenda y yo quiero eso para el mundo. Sin embargo, vamos a ver qué hay detrás de esto. Así como el diablo es el padre de mentira, cómo el espíritu del anticristo tiene que ver con ese engaño, detrás de esta agenda hay algo que a la sociedad o que la sociedad no está viendo, y va siendo conducido de una manera cada vez más rápida hacia lo que la Biblia ya nos pone. Por eso la Biblia es el periódico del lunes. Cuando nosotros vamos a la Biblia resulta quizá esto que están promoviendo, vamos a ver luego 2 textos de Apocalipsis, cómo ya lo veo ahí. Pero fíjense lo que ellos pretenden, terminar con la pobreza, el punto. Voy a mencionar algunos para que ustedes puedan ver y vean que son objetivos loables, buenos. Ellos quieren el Edén, recuperar el Edén aquí en la tierra, sin tener presente lo que Dios ha determinado para este mundo. Pero, por ejemplo, quieren terminar con la pobreza. Detrás de todo esto está ese nuevo orden mundial que ahora vamos a hablar, y saben que a día de hoy el 10% de la población mundial es pobre. Y cuando digo pobre, pues, o sea, pobre. ¿Cómo están los que los pasan peor o los que pasan medianamente bien?
pero el del 10% de la población mundial, ellos pretenden acabar con la pobreza de aquí al 2030. Hambre cero. O sea, ¿quién no quiere un mundo donde todo esté mejor repartido? El 8,9% de la población mundial pasa hambre. Y uno quiere que todo esté repartido. El objetivo número 3, salud y bienestar. O sea, ¿quién no quiere que haya un mejor bienestar para todos? De hecho, ellos hacen mucho hincapié en lo que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, cómo mejorar el mundo que según ellos nosotros estamos destruyendo, y así podemos ir viendo una única educación que sea de calidad, pero donde esté mezclada con todo el tema de la igualdad de género. En esta agenda ellos pretenden empoderar a la mujer y que de una manera sutil poder aún llegar a esa igualdad entre hombres y mujeres, pero utilizando medios y ideas que no son bíblicas cuando nosotros vamos a la escritura. Trabajan mucho en lo que es el medio ambiente, tanto en el agua, como tienen ahí en el punto 14, y todo va siendo conducido, fíjense el punto 16, hacia la paz, justicia e instituciones sólidas. Todo va siendo caminado hacia ese punto número y hacia ese objetivo 16, que no se va a poder lograr sin el objetivo 17, que tiene que ver con hacer alianzas para poder lograr esos objetivos. Y creo que cuando nosotros analizamos esto, entendemos que, claro, la pandemia es imposible superarla si cada país hace la guerra por su cuenta. Y por eso decía recién que el COVID-19 ha sido un gran paso para que todo esto ya se promueva con más libertad y cada vez se vaya haciendo más visible. Porque cuando yo analizo el 16, ¿quién es el hombre? Cuando uno va a Apocalipsis capítulo 6, ¿quién es el primer jinete, el jinete blanco? Que según Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, que ahí comenzará lo que son los 7 años de tribulación con la manifestación del jinete blanco. ¿Quién es este que va a promover una paz? Es el anticristo. Ahora vamos a estar viendo algunos detalles. Y mediante instituciones, mediante ya sea gobiernos, ya sea reinos y demás, él lo que va a promover es una aparente paz que a día de hoy el mundo no tiene. Y para eso va a ser clave hacer alianzas, objetivo 17, con otras corporaciones, con otras personas, para que todos vayamos hacia un mismo fin. Y no quiero entrar en escuelas escatológicas, si la iglesia lo va a ver, si no lo va a ver. Repito, yo creo a día de hoy en una posición pretribulacionista, que no voy a llegar a ver tal vez todos estos objetivos, lo cual me daría a entender que el arrebatamiento está más cerca de lo que muchas veces como iglesia tenemos presente. Saben que cada vez que vamos a la Biblia, de cada 8 versículos, 1 habla de la primera venida, pero 7 de la segunda venida de Cristo. A veces tenemos idea que la Biblia hace más énfasis en la primera venida de Cristo y estamos equivocados. La Biblia hace más énfasis en la segunda venida de Cristo porque es ahí cuando se va a completar nuestra salvación. Y yo no sé si voy a llegar a ver estos objetivos, pero lo que sí tengo claro es que la barrera que este grupo, que este nuevo orden mundial, que esta agenda globalista, las 3 barreras que ellos tienen que derribar, 1 es la religión, 2 es el gobierno de los países y 3 es la familia. Ellos tienen estas 3 barreras. Para que esa agenda pueda llevarse a cabo, tienen estas 3 barreras. La religión, saben que la religión es donde el hombre se agarra en momentos de mayor necesidad y demás. Ellos quieren lograr una sola religión a nivel mundial. No sé si han escuchado hablar, pueden poner luego en YouTube, todos somos hijos de Dios, que fue una de las declaraciones que hizo este Papa que le cae bien a todo el mundo, que muy sutilmente y audazmente él está promoviendo que al final todos somos hijos de Dios y que lo que debemos hacer es buscar la paz y la armonía y un acuerdo entre muchas religiones. Y a día de hoy, a pesar de que tenemos 3 religiones monoteístas solamente,
lo que es la religión islámica, el judaísmo y el cristianismo. Ya en el 2019 está en proyecto, yo no sé si esto ya comenzó a construirse, pero esto está en Abu Dhabi, en Arabia Saudí. Y en el 2019 se presentó este proyecto, ya los planos están hechos, lo que no sé si es ya se está edificando, pero aquí tienen 3 edificios sobre un mismo fundamento. Porque la idea es que este edificio que está aquí, no sé bien el orden, pero sé que un edificio es una mezquita, otro edificio es una sinagoga y otro edificio es una iglesia cristiana. Lo que ellos pretenden es, con las 3 religiones monoteístas, con esa mezquita, el Islam, con esa sinagoga, el judaísmo, y con ese templo cristiano, el cristianismo, lo ponen sobre un mismo fundamento, porque la manera de derribar con las religiones es haciendo una sola religión. Y por eso el Papa quiere hacer hincapié en esto. Todos, al final todos somos hijos de Dios, y es muy audaz, porque le cae bien a todo el mundo, porque él no tiene problema de hablar de Dios abiertamente, pero no habla de Jesús con claridad. Y cuando uno habla de Dios no tiene problema con nadie. Yo puedo sentarme a tomar un café y hablar de Dios con un musulmán, con un judío, puedo hablar con un hindú, con cualquiera, porque al final todos creemos en Dios. Ahora, el punto es quién me lleva a ese verdadero Dios, y es Jesús. Y cuando hablamos de Jesús como el único camino para llegar a Dios, las aguas se dividen, y ahí sí vas a tener problemas. Porque a pesar de que Alá o Jehová para el judío, o Dios del Rey de Reyes y Señor de Señores para los cristianos, a pesar de que estamos hablando del mismo Dios, es en la Biblia donde yo encuentro la identidad y los atributos de ese verdadero Dios, siendo Cristo, Jesús, el único camino, y hablar de Jesús sí trae problemas a día de hoy, por eso. Entonces el Papa muy sutilmente, que está, en mi opinión, está dentro de esta agenda que acabo de mencionar, y luego quiero poner algo de un periódico, él lo que va a intentar es llegar a esa única religión. ¿Qué decir nosotros cuando volvemos un poquito más atrás de los países? Para que esta agenda se lleve a cabo, este nuevo orden mundial, estas corporaciones, estas personas que están detrás, van a tener que terminar con la soberanía de cada país. Van a tener que eliminar lo que cada país determina para sus ciudadanos. Por eso ustedes que están ahí en Argentina, no sé si saben, que Argentina se ha endeudado de aquí a los próximos 100 años. Y no quiero desalentar a nadie, pero ustedes están en un país donde están endeudados los próximos 100 años. ¿Quién le da dinero a Argentina? O sea, esa deuda, ¿de dónde sale? Bueno, sale de estas grandes corporaciones, de estos nuevos gobiernos ocultos. Pero claro, como no pueden pagar, el arreglo al que muchas veces se llega está bien. Te perdono un porcentaje, pero presidente de Argentina, tenés que llevar a cabo ciertas pautas o ciertas condiciones que nosotros te vamos a dar. O sea, ¿por qué se creen ustedes que Cristina de Kirchner, y yo no creo en la política, soy apolítico, o sea, no quiero entrar aquí en un partido en otro, pero ¿por qué de repente Cristina de Kirchner empezó a aprobar el matrimonio homosexual? ¿De dónde viene esa orden? ¿O por qué Macri ahora está o estuvo con el pro aborto? Si nunca estuvo en sus campañas. Pero de repente, claro, ellos como títeres, al endeudarse frente a otras naciones, ante otros organismos, al final se cumple lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 7. El rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces estos presidentes que no promueven en sus campañas temas como la ideología de género, el aborto, ya ahora aquí en España se aprobó la eutanasia, se aprobó los otros días, y la forma que el gobierno le explica es no matamos a nadie, le ayudamos a morir. Esa es la idea que se promueve, le ayudamos en la eutanasia, ayudamos a una persona a morir tranquila. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que el gobierno apruebe ciertas condiciones si nunca estuvo en sus campañas electorales? Bueno, es que al tomar prestado de otras naciones, de otras corporaciones, terminan siendo siervos
de esos estados. Y tienen que aceptar ideologías e historias que al final luego la nación tiene que hacerlo, como decía en un principio, sin preguntar por qué. O el tema de la familia. Una sola religión, un solo gobierno. O sea, con las religiones pretenden acabar con la diversidad de religiones. Con las naciones pretenden acabar con las soberanías de cada nación. Un mundo sin fronteras promueven ellos. Pero con la familia ellos pretenden romper con la unidad. Porque la familia también es un campo donde uno se refugia en momentos de necesidad. Todos en algún momento aprietos recurrimos a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos. Bueno, ellos pretenden romper también con esta unidad familiar y lo hacen por medio de la educación. Uno de los puntos que habíamos visto, voy a ir un poquitito para atrás, pero uno de los puntos que habíamos visto es una educación de calidad. Y uno dice de calidad nada. Lo que le quieren meter en la cabeza ahora a mi hijo es para romper necesariamente con la unidad familiar. El tema de que niños y niñas sean iguales. Aquí en España ya en los colegios no se celebra el Día del Padre y el Día de la Madre, se celebra el Día de la Familia. Y uno dice, ¿por qué? Eso es calidad, el Día de la Familia. Hubo un día donde pidieron que todos los niños vayan al colegio. Mi hijo tiene 7 años atrás, ahora, pero cuando tenía 4 años, creo que 3, 4 años, pidieron en la clase que todos los niños vayan, y las niñas, con barba y labios pintados, para que se vea esa igualdad de género en el objetivo 5. Y yo me acuerdo que a mi hijo le dije, no, te pinto la barba, pero no los labios. Tenía 3, 4 años, ¿qué le iba a explicar? Cuando salió del colegio tenía los labios pintados, porque ya lo van a intentar romper con esa unidad familiar, de la idea que sea, y ya en los manuales que ellos reciben es parte esta ideología, porque así como van a pretender romper con la soberanía de los países, con la diversidad de religiones, también con la familia, ellos tienen como objetivo de aquí al 2030 derribar esas 3 barreras. Y necesitan llegar al punto 16, que es el anticristo. Vieron que en Apocalipsis capítulo 6, cuando habla del anticristo, habla de un jinete que viene en un caballo. ¿Por qué en un caballo? Porque en los días de Juan, cuando Juan escribe Apocalipsis, el medio de transporte más rápido era el caballo. Lo van a hacer, lo que el anticristo va a hacer, lo va a hacer muy rápido. Van a ser en pocos años, él va a llevar a cabo toda esta agenda, pero es blanco porque lo que va a promover es la paz. Y cuando Juan vio a ese jinete, dice que tenía un arco, pero no tenía flecha. Luego ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 6. Yo ahora quiero ir a otros textos de Apocalipsis. Pero ¿por qué un arco sin flecha? Porque viene a promover esa paz. Y solamente va a ser posible haciendo alianzas con otros reinos, con otros poderosos de la tierra, que es donde yo quiero detenerme ahora en estos minutos, para que nosotros podamos ir a la perspectiva bíblica y ver dónde estamos parados. Y al final podamos entender que en la Biblia, repito, tenemos el periódico del día lunes. Todo lo que está sucediendo nosotros ya lo tenemos ahí registrado. Lo que necesitamos es ver, situarnos en el reloj profético de Dios según la escatología, pero al mismo tiempo ver cuál debe ser nuestra posición como iglesia, como obreros, como ministros, como siervos de Dios. ¿Cuál debe ser mi posición frente a esa única religión, hacia ese gobierno, hacia todo eso que se está gestando? De hecho, hay 8 predicciones que en Davos, en Suiza, hay 8 predicciones que dicen que de aquí al 2030, solamente menciono algunas. Les quería poner un pequeño video, pero al final se nos va a ir más el tiempo. Pero entre esas predicciones que ustedes vamos a ser conscientes de cada una de ellas, yo las tengo aquí anotadas. Por ejemplo, dicen que no poseerás nada y por eso vas a ser feliz. No vamos a tener ninguna posesiones, ni casas, ni auto, y de esa manera el hombre va a ser más feliz. Segunda predicción que dan, podrás alquilar cualquier cosa que necesites, un dron te lo va a traer a tu casa. O sea, son cosas que uno ya está viendo. Estados Unidos dejará de ser la primera potencia mundial.
será sustituida por un puñado de países. Todos sabemos cómo está creciendo China en referente a esto. No tendrás que esperar un donante de órganos. Los órganos se van a crear. Todo esto lo predicen de aquí al 2030. Comerás menos carne. Lo siento, Joel, ahí en el campo que recién mencionabas, que ya todavía te quedan algunas gallinas en este periodo de lluvia y demás. No sé si sos de comer, Argentina si algo que se come es carne, ¿no? Vas a comer menos carne porque según esta agenda que nosotros vemos aquí, entre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, claro, el medio ambiente es afectado por todos los mataderos y por todo lo que la vaca consume. Entonces uno analiza alguno de ellos, dicen que millones de personas tendrán que trasladarse por el cambio climático. Y claro, eso significa que al trasladarse todos tendremos que estar abiertos a integrar a todos estos refugiados. Solamente hay que ver todo el problema que hay ahora con los refugiados de Venezuela y otros países. Bueno, millones de personas, dice, de aquí al 2030 tendrán que trasladarse y nosotros tendremos que ayudarlos a integrar. Las empresas tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono. La humanidad podrá viajar a Marte. Escuchen, de aquí al 2030 tienen esta predicción. Podrás viajar a Marte. Entonces son cosas que a nosotros nos parecen muy locas, tipo película Volver al Futuro, ¿no? Las tres sagas, pero al final lo veo en la Biblia. Y es donde yo quiero detenerme en el día de hoy. Ahí me está escribiendo, creo, Raquel, pone el vídeo. Bueno, a ver, les pongo el vídeo, está aquí. No sé, Raquel, si se ve, me avisás ahí. Y si no luego ustedes lo pueden buscar, les puedo dar la dirección. Dura 1 minuto y poco. Si no se escucha el sonido, no importa. No, no se ve, Raúl, solamente sigue la imagen. No se ve nada. No. Vale. Lo quito entonces. Luego se los puedo pasar por, lo que puedo hacer se los mando luego. Al terminar les paso el link al chat y lo pueden ver. Son las 8 predicciones. Veo que alguno está preocupado por el tema de que comerá menos carne. Hay peores, ¿ok? Hay predicciones que a mí me preocupan más, sobre todo eso. O sea, ¿a quién se le ocurre que no teniendo ninguna propiedad serás más feliz, ¿no? Aquí el gobierno de izquierda está llevando hacia ese lado, ¿no? Que al final todo sea de todos y demás. Pero bueno, yo luego les voy a pasar el link para que ustedes puedan verlo. Yo quiero ir a la Biblia, yo quiero ir a la imagen de Daniel, capítulo 2. No voy a leer los versículos, sí quiero leer luego unos de Apocalipsis, por la hora que se me hace corto todo esto. Tendríamos que darlo en un taller de 2 horas, pero al menos dejarle algo. Ustedes conocen la historia, Nabucodonosor soñó un sueño, según él se olvidó, algunos dicen que era para probar a su gente ahí más cercana, estos astrólogos, pero la cuestión es que Daniel se lo interpreta y habla de imperios. El sueño de Daniel, capítulo 2, tenía que ver con imperios, con una sucesión de reinos, Babilonia, el oro, la cabeza, Medo-Persa, que tenía que ver, imperio Medo-Persa, con la parte del pecho, Grecia, que tenía que ver con la cintura, todo con oro, plata y demás, y luego llega Roma, ¿no? Las 2 piernas, fíjense que es una sucesión de imperios, porque un imperio iba comiendo al otro, o mejor dicho, ¿no? Un imperio Medo-Persa fue derrotado por los babilónicos, Grecia derrotó a los Medo-Persas, Roma derrota a Grecia, y finalmente la imagen llega a los pies, oro, la cabeza, sigue viendo ahí lo que era la plata, el bronce, la cintura, y en las piernas, las 2 piernas, era de hierro, que tenía que ver con el imperio romano, que finalmente cayó en el año 476 la parte oriental, y luego la parte occidental y la parte oriental, Constantinopla en 1400 y algo. Pero lo cierto es que los 4 imperios cayeron, y Daniel veía como una piedra golpeaba en los pies de esta imagen, que es donde yo quiero detenerme en el día de hoy. Porque estos pies tienen 5 dedos en cada pie, y en esos pies nosotros vemos parte de hierro, es decir, parte de Roma, pero parte de barro, que barro no había en ninguna de
de esa imagen. Entonces, Daniel mira en el capítulo 2 esa sucesión de reinos. Sabemos que hay una piedra que finalmente va a golpear, veía Daniel en la imagen, y cómo la imagen se venía abajo. Y sabemos que esa piedra, una vez que golpea en el pie, viene para establecer un nuevo reino, lo que nosotros conocemos como el milenio. Esa piedra tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y cuando hablamos de esa agenda globalista, vamos a ver que está muy relacionado con este nuevo imperio romano. Yo lo llamo nuevo imperio romano porque tiene parte de hierro, pero al mismo tiempo tiene barro, es decir, va a estar formado por alianzas, como veíamos en el objetivo 17, frágiles, las cuales pueden llevar a cabo sus planes siempre por la providencia y soberanía de Dios. Quiero que te detengas ahí, en esa imagen, porque Pablo dijo en el texto que leímos de Tesalonicenses, la segunda venida de Cristo no vendrá sin que antes se manifieste esto que nosotros tenemos que ver. A pesar de que ya está en acción el misterio de la iniquidad, la segunda venida no vendrá sin que haya una gran apostasía, sin que se manifieste ese hombre de pecado, ese jinete de Apocalipsis capítulo 16, y yo quiero hablarte un poquitito de este momento. Quiero hablarte porque tal vez a día de hoy ya estamos en esa parte de hierro y parte de barro. Cada vez que yo veo esta agenda globalista, repito, con objetivos buenos, si uno lo mira, la gran mayoría, que no haya hambre, que no haya pobreza, la contaminación del agua que se pueda solucionar, el problema del medio ambiente y demás. Hay algunos que son buenos y ayudar a integrar a la gente, pero hay detrás algo oculto que el Padre, cuando nosotros analizamos la falsa trinidad satánica, y digo falsa porque no pueden ser uno, pero nosotros vamos a la Biblia y vemos al dragón, que es Satanás, la bestia que sale del mar, el anticristo, del mar, sí, y la bestia que sale de la tierra, el falso profeta. Hay un espíritu de engaño detrás de todo esto. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis 13 y podamos ver este momento, estas alianzas, esta parte de la imagen, antes de que la piedra golpee, para luego ver cuál debe ser nuestra posición como iglesia antes de que este día llegue. Y tenemos que tenerlo claro para poder ver cómo, yo siempre digo, futuro claro, presente ordenado. Si nosotros como iglesia tenemos claro el futuro, nuestro presente va a ser ordenado y vamos a saber qué es lo que debemos hacer, qué es lo que toca y lo que no toca como iglesia hoy en el siglo XXI. Así que nos detenemos ahí, nos detenemos en los pies, en esos 10 dedos, parte de hierro, parte de barro, y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Espero que nadie se haya perdido. Yo luego los puedo, repito, en las dudas que queden estoy abierto a poder ayudarlos. Me dicen si se ve la Biblia ahí. Raquel, ¿se ve? Porque ahora que quité pantalla. Sí, perfecto, se ve. Perfecto. Bueno, miren en Apocalipsis 13, comienza el versículo 1, me paré sobre la arena del mar. Ahí me escucho un eco, no sé si se abrió un micro. Bueno, dice el capítulo 13, verso 1, que me paré sobre la arena del mar. Si ustedes buscan una Biblia textual, este versículo está en el capítulo 12, verso 18, que en la Reina Valera no está, pero en la Biblia textual pone, capítulo 12, verso 18, el que se paró sobre la arena del mar no es Juan, sino que es el dragón, Satanás. Repito, la falsa trinidad satánica. El dragón, Satanás, pero ahora ve una bestia que sube del mar. El mar tiene que ver con naciones en la Biblia. El dragón, Satanás, ve una bestia que sube del mar. Esa bestia que sube del mar es el anticristo. Y luego el dragón va a ver también, más abajo, a partir del versículo 11, otra bestia que no sube del mar, sino que sube de la tierra, que es el falso profeta. El mar tiene que ver con naciones, la tierra tiene que ver con gente, el falso profeta va a ser una persona muy cercana a la gente, sin embargo la bestia, el anticristo que sube del mar, es alguien que va a tener un impacto a nivel naciones. Y noten las características que da.
acerca del anticristo. Dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Cabeza, cuernos, diademas. Recuerden esto, cabezas 7, cuernos 10, diademas 10. ¿Dónde está la interpretación de esta visión? Porque aún sobre su cabeza un nombre blasfemo, podríamos entrar mucho en detalle acá, pero cuando yo analizo estas 7 cabezas, estos 10 cuernos y estas 10 diademas, en el capítulo 17 de Apocalipsis, Juan nos da la interpretación acerca de esta visión que él tuvo a partir del versículo 7. Miren lo que dice. Yo quiero comenzar primero con lo que son las cabezas. O sea, ¿quién son esas 7 cabezas? Y luego seguimos por los cuernos. ¿Quién son esos 10 cuernos? Y vamos a ver, estamos en la imagen de Daniel, ahí en los pies. Pero el ángel le dijo a Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Él está viendo una mujer que es la gran ramera en este capítulo, y de la bestia que trae. Acá tenemos la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El ángel le dice a Juan, yo te voy a mostrar a esa bestia con sus 7 cabezas y sus 10 cuernos. La bestia que has visto y era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. O sea, la bestia va a tener un impacto a nivel mundial. Y esto es para los que tengan sabiduría, ¿no? Dice Juan. Le dice a Juan, ¿no? Esto es para la gente que tenga sabiduría, ustedes. Tenemos al Espíritu de sabiduría, al Espíritu Santo, que nos da ahora inteligencia para poder entender qué son las 7 cabezas y qué son los 10 cuernos, y ver dónde estamos parados. Pero las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. No voy a entrar en los montes, sí voy a entrar en que son 7 reyes. ¿Qué son las 7 cabezas? 7 reyes. Cuando hablamos de reyes, hablamos de reinos. No hay reino sin rey, no hay rey sin reino. Son 7 reinos. 5 de esos reinos han caído. 1 sigue en pie cuando Juan escribe. Y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Voy a poner un momento el PowerPoint, quédense con este versículo. ¿Qué son las cabezas? Reinos, reyes. Rey, reino, es igual. 5 cayeron, 1 sigue en pie cuando Juan escribe. Recuerden la imagen de Daniel que acabamos de ver. Pero otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Poquito tiempo va a estar. Entonces yo analizo, claro, yo les pongo otra vez un PowerPoint para que puedan ver. Yo analizo esto. Cuando Juan escribe, el reino que es Roma. Juan está escribiendo en días de Domiciano, el imperio romano. Y el reino que aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, es el de abajo, el nuevo imperio romano, los pies. Va a durar poco tiempo. El ángel está interpretando la visión de Daniel, solamente que no lo hace con una imagen, sino que ahora lo hace con una bestia que tiene 7 cabezas. Esas 7 cabezas son 7 reinos, 5 caen, 1 sigue en pie y otro aún no ha venido. Es decir, nosotros tenemos aquí las 7 cabezas. ¿Cuáles son los 5 reinos que han caído a lo largo de la historia? Enemigos, principalmente el pueblo de Dios. Egipto cayó, Asiria cayó, comenzamos con la imagen de Nabucodonosor, Babilonia cayó, Medo-Persa cayó, Grecia cayó, 5 han caído. 1 es el Imperio Romano. Y otro, este sería el 6º, y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. La imagen me va a llevar a este 7º. Y el anticristo, que es el 8º, no habla de una 8ª cabeza. El anticristo es de entre los 7, dice el texto. Va a salir de este 7º imperio.
Por lo tanto, si las 7 cabezas son 7 reinos, tenemos que ver a qué reino le ponemos los 10 cuernos. Y perdónenme la expresión, porque los 10 cuernos con las 10 diademas tienen que salir de estos 7, en los cuales el anticristo, que es el octavo, tendrá que salir de uno de esos 7. No puedo poner los cuernos, ahora vamos a ver qué son los cuernos, en los 5 primeros porque han caído. Tampoco puedo ponerlo en el sexto, porque sabemos que Roma cayó también, 476 Occidente, 1453 Oriente, lo que era Constantinopla. Así que los cuernos, vamos a ver ahora, tienen que salir de este imperio, de aquí, 10 cuernos, vamos a ver qué representan los cuernos, y aún Daniel veía un cuerno pequeño que sobresalía entre uno de ellos. Por lo tanto, nos van a quedar 10 cuernos con un cuerno pequeño, y que el anticristo tiene que salir de ese reino. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos el versículo 12 y 13 de la profecía de Apocalipsis, vemos que en el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, 10 reinos, que aún no han recibido reino, pero por una hora, por muy poco tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Son 10 reinos que junto con el anticristo recibirán autoridad. Por lo tanto, sabemos que la 7ª cabeza es un reino, que asimismo será gobernado por 10 naciones, por 10 reinos, por 10 poderosos, luego podemos ir refinando con detalle, que le entregarán toda la autoridad a la bestia, ya que tienen un mismo propósito, y es entregarle el poder y la autoridad a la bestia. El anticristo se valdrá de estos poderosos, de estas naciones, para poder llegar al poder, valga la redundancia, y que de esa manera todas las naciones de la tierra lo vean ahora como el hombre que tiene la solución al medio ambiente, al hambre, a la pobreza, a todo. Entonces dice, ¿quiénes son esas 10 naciones? Con diademas. La diadema habla de autoridad. El mundo será gobernado por 10 naciones, por 10 reinos, por 10 poderosos. No tenemos todavía bien todo refinado a ver de qué se trata, pero que el propósito de esas 10 naciones van a ser entregarle el poder a este jinete blanco, al anticristo, para que él, junto con el falso profeta en primera instancia, gobierne en el mundo una sola religión, una sola educación, un solo reino. Las 3 barreras que veíamos al principio. Entonces nosotros analizamos quién puede ser estos 10 reinos. ¿De dónde van a salir estos 10 reinos? O sea, son 10 naciones, estamos en los pies de la imagen. Son frágiles, son de barro. Ni siquiera saben responder a una pandemia. Si algo demostró la pandemia es que estos reinos van a ser frágiles. Nadie supo qué es lo que estaba pasando. Nadie supo en esta pandemia cómo responder. A día de hoy todavía hay muchas incógnitas en cuanto a cuarentenas, en cuanto a historia. Son naciones frágiles, barro, pero que tienen parte de hierro. Tienen parte del Imperio Romano. Y cuando nosotros analizamos justamente al Imperio Romano en los días de Juan, este Imperio Romano es el imperio que, nosotros analizamos el Imperio Romano en días de Juan, bueno, este es el Imperio Romano. Si esta imagen, si estos pies tienen parte de hierro, tienen parte de Roma y parte de barro porque van a ser frágiles, ¿quiénes pueden ser estas 10 naciones que van a entregarle toda la autoridad y el poder al anticristo, que están detrás de esta Agenda 2030 que estaba mencionando, que tienen todo planeado para cómo derribar la familia, la religión, los gobiernos, que hay un poder superior al hombre, que el mismo dragón, el mismo Satanás está detrás de esto? Cuando yo analizo eso, yo al final llego a conclusiones. Yo a día de hoy tengo 2 interpretaciones. Cuando la gente me dice, Raúl,
¿Quiénes van a ser esas 10 naciones, esos 10 reinos, esos 10 reyes? Bueno, ¿y quién no te dice que si eso era Roma en los días de Juan, esas 10 naciones tienen que ver con esto, con la Unión Europea? Curiosamente, cuando uno analiza Roma en los días de Juan con la Unión Europea, es casi un calco. Y acá estoy entrando en una interpretación personal. Sé que va a haber 10 reinos, sé que va a haber 10 reyes, sé que va a haber 10 poderosos, no sé si reinos, reyes o poderosos, pero que esto se va a cumplir. Y yo analizo, y curiosamente, miren el símbolo de la Unión Europea. Nosotros vemos acá 12 estrellas. 12. Y creo que los números aún no son casualidad, porque el mundo va a estar gobernado por 10 naciones, más un anticristo y un falso profeta. Algo personal. El fondo azul, que tiene que ver con el mar, con naciones. El símbolo no solo de la unión, sino de la identidad como Europa. Ahora usted me puede decir, no, pero tendríamos que ver más detalles, seguro, y los espero en otro taller, donde podamos enfatizar un poco más acerca de esto. Pero miren qué curioso, la moneda conmemorativa de los 50 años del aniversario del Tratado de Roma, la Ciudad del Vaticano. ¿Saben dónde se firmó ese tratado? En Roma. El Tratado de la Unión Europea se firmó en Roma. Y soy de los que piensa que el Vaticano es la gran ramera que le va a abrir paso al anticristo. Creo que el falso profeta va a salir del Vaticano. A día de hoy, ¿pero qué es el Papa? No lo sé, pero va a salir del Vaticano. Es la gran ramera de Apocalipsis 17. Yo analizo los primeros 6 versículos de Apocalipsis 17 y veo al Vaticano. Veo esa religión que se ha prostituido, que ha matado a mártires, la Inquisición. Veo tantas cosas. No estoy diciendo que el anticristo va a salir, no estoy diciendo el falso profeta, que al final es el líder que le va a abrir paso al anticristo, va a ser el Juan el Bautista. Así como hay una trinidad satánica, también en este poder de las tinieblas hay un anticristo que viene a ser el Mesías, hay un falso profeta que viene a ser Juan el Bautista y hay un dragón que viene a ser el Señor, en esa falsa trinidad satánica, porque no pueden ser uno. Pero veo que va llevando a esto y alguien dice, no, pero ¿y si no es la Unión Europea, esas 10 naciones, ese nuevo orden mundial? Bueno, tal vez son 10 poderosos de la Tierra. O sea, me choca mucho que Bill Gates, que de repente es millonarios como él, empiecen a hacer donaciones al mundo. ¿Desde cuándo un millonario empieza a hacer donaciones y donaciones grandísimas al mundo? Acá tienen una información que sacaba esta mañana, la fundación de Bill Gates. No estoy diciendo que Bill Gates sea el anticristo, no estoy diciendo que esas 10 naciones, que a lo mejor no van a ser naciones, van a ser gente poderosa, que le va a abrir paso, que va a ayudar, como bien leíamos recién, al anticristo a llegar al poder. El fundador de Facebook también, cantidades de millones a obras humanitarias. Y el que se va a valer de estas 10 naciones, de estos 10 poderosos, de estas organizaciones que cada vez van siendo más visibles a día de hoy, para poder llevar a cabo esa agenda. Y el falso profeta es el que va a preparar camino a todos. Y yo lo veo ahí, lo veo tan cerca al Vaticano. Esto salió de un periódico, ahí tienen abajo la web, para que vean que no invento nada. El Papa Francisco, no estoy diciendo que él es el falso profeta, va a salir de ahí seguro, la gran ramera, creo 100% que es el Vaticano. Pero ¿quién va a ser? Mirá, no lo sé, trabajando juntos para cambiar el capitalismo para siempre. Una sola religión, una sola moneda, una agenda. Hay organizaciones ocultas, los Illuminati, los masones, tendría tanto para hablar aquí. Este ojo de aquí, que todo, o sea, está, cuando uno comienza a prestar atención a el nuevo orden mundial, cuando esa pirámide llegue finalmente a esto, al final entramos al detalle que, volviendo a la imagen de Daniel, para entrar en la reflexión final que nos toca como iglesia, vamos camino. Yo creo que ya el reloj está sonando. Si tuviéramos un reloj de arena, creo que es muy poquita la arena que queda
para que finalmente este imperio, este nuevo imperio romano, parte de hierro y parte de barro, 10 organizaciones, 10 poderosos, con una agenda detrás que pretenden cumplir de aquí al 2030. Si es así que lo van a llevar a cabo de aquí, porque uno dice, no van a llegar al 2030. Mira, no sé si van a llegar o no, pero lo que sí sé que están haciendo bien el trabajo. Porque a día de hoy, lo que nos digan, agachamos la cabeza y lo cumplimos. Barbijo todo el mundo, agachamos la cabeza y lo cumplimos. A las 8 todos en casa, bajamos la cabeza y lo cumplimos. No vas a poder viajar sin un pasaporte COVID de vacuna. Agacho la cabeza y lo cumplo. Al final, de una u otra manera, decía recién, la pandemia ha impulsado mucho a todo esto. Y el mundo se está dando cuenta que cada país no puede hacer la guerra por su cuenta. Que se necesita de un imperio superior para que todo esto pueda, para que el hombre pueda vencer, por decirlo de alguna manera, a los problemas actuales que el mundo está padeciendo. Y la gran pregunta, como reflexión final, en estos 10 minutos finales que me quedan, o sea, ¿cuál debe ser nuestro papel como iglesia? ¿Qué debo hacer yo como líder? Porque aún Babilonia, Apocalipsis 18, Babilonia sigue tan vigente, tan presente en el día de hoy. Babilonia va a caer recién cuando esa imagen golpee. Pero esta Babilonia, que es habitación de demonios, de todo espíritu inmundo, esta Babilonia que es gobernada por mercaderes, por poderosos, luego pueden leer todo el capítulo 18, la Babilonia de que habla Apocalipsis es el sistema de este mundo, un sistema contrario a Dios, donde hay actividad demoníaca, fíjate el versículo 4 y 5, es esto lo que nosotros vivimos hoy, partícipes de sus pecados han llegado al cielo. Esta Babilonia tiene un final, la piedra va a venir y va a golpear, y todo este sistema que aún nosotros hoy, una de las características que me llama la atención de esta Babilonia es al final, en el versículo 21, cuando dice que este sistema halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es un sistema que odia a los cristianos. Es un sistema que busca la muerte, porque los cristianos somos pésimos consumistas de este nuevo imperio romano. Somos pésimos clientes de este mundo en el que vivimos. Los cristianos vamos en contra de Babilonia. Por eso la sangre de estos profetas y los santos. Pésimos consumidores. No necesitamos de fármacos para dormir. No necesitamos de drogas para sentirnos bien. No necesitamos irnos de vacaciones para descansar. Ahora más de uno se agarraba la cabeza y decía, ahora otro año sin irme de vacaciones. Los cristianos descansamos en Cristo. O sea, hay tantas cosas que nosotros vamos, y cuando analizo la Babilonia entiendo el lamento, como dice el versículo, creo que es el versículo 9, que cuando esta Babilonia caiga, los reyes de la tierra que han fornicado con ella llorarán, harán lamentación con ella. Babilonia llegará un momento que va a caer. La imagen que vio Daniel, Nabucodonosor, y que interpretó Daniel, va camino a esa destrucción. Ay de la gran ciudad. ¿Cuál debe ser, mientras tanto, nuestra posición como iglesia, como líderes? Y en primer lugar, hablo siempre de la providencia de Dios. Cuando yo voy al libro de Daniel, vuelvo al libro de Daniel, al capítulo 2, hay un versículo que a mí me hace entender que todo esto que está sucediendo, que a Dios no se le cae el pelo, que Dios no se estresa, sino que, como dice Daniel en el capítulo 2, versículo 28, cuando le interpreta el sueño a Nabucodonosor y cuando se presenta antes delante del rey, hay un Dios en los cielos, hay un Dios. Iglesia en Argentina, en Paraguay, en Francia, creo que estaban también conectados. Hay un Dios que revela misterios, que hay un Dios providencial, versículo, como dice bien aquí el versículo 28, y como dice el verso 37, ese Dios en el cielo. Las naciones estas tienen que entender que Dios les da esa autoridad, que Dios les da esas diademas, que no son naciones que pueden sacar pecho, no van a ser 10 reinos que van a poder decir,
nosotros lo hemos logrado, no Nabucodonosor. Al final sos un instrumento más en las manos de Dios. Dios te ha dado reino, Dios te ha dado poder, Dios te ha dado fuerza, Dios te ha dado majestad. Veo la providencia de Dios en todo lo que está sucediendo. Que a Dios no se le escapa un virus de un laboratorio. Que todo esto que está sucediendo, si el hombre lo fabricó, si salió un murciélago, que al final sí, que habrá reinos, que habrá poderosos que tendrán una autoridad para establecer ciertas leyes, pero esas leyes, esa autoridad, esa fuerza, esa majestad, vienen porque hay un Dios en los cielos. Y nosotros como Daniel, lo que debemos hacer en estos tiempos es lo mismo que Daniel determinó hacer. Un muchacho llamado a una nación pagana, en el versículo 16. Daniel entró y pidió al rey que le dé tiempo para orar, para buscar a Dios y posteriormente mostrar la interpretación del sueño. Creo que Dios nos está llevando a un tiempo como líderes, como obreros, a entrar y orar, a ser entendidos en los tiempos, a perder el miedo, a salir de ese pánico. Como dice el libro de Crónicas, en el capítulo, creo que es 12, verso 32, que los de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Eran poquitos, eran 200, a diferencia de otras tribus, pero que eran entendidos en los tiempos, que sabían cuándo salir a la guerra, cuándo no. Y creo que el Señor nos está llevando a esto, a más que nunca encerrarnos con intimidad con el Señor, para poder ser sabios en los tiempos que estamos viviendo y saber las decisiones que tenemos que aprender a tomar como iglesia. Me gusta el versículo 14, habló sabia y prudentemente. Necesitamos como iglesia hoy ser sabios, ser prudentes en las decisiones que tenemos que tomar. Y eso solo lo vamos a encontrar en el secreto. Creo que es un tiempo donde debemos dejar a veces actividades eclesiásticas a un lado, proyectos que teníamos por delante, no dejar de hacerlos, pero ponerlos como secundario y más que nunca entrar en intimidad con Dios, no para que nos revele si van a ser 10 reinos, 10 poderosos, sino para que nos revele cuál debe ser nuestra actitud para vivir sabia y prudentemente. Y les dejo con algo pastoral para que no me digan, bueno, pero eso está sacado del libro de Daniel, aplícalo a la iglesia como obreros. Bueno, uno de los puntos que nosotros vemos cuando Pablo le escribe a Tito es que se presente como ejemplo de buena obra, pero entre otras cosas, que pueda vivir su enseñanza mostrando integridad, seriedad, que pueda ser sabio, que podamos mostrar esa seriedad, esa sobriedad, que nuestra predicación, nuestra enseñanza sea sabia, que seamos entendidos en los tiempos. Y al final esos tiempos los vamos a encontrar en el secreto de Dios. Eso nos va a llevar a perder el miedo. Eso nos va a llevar a tomar decisiones sabias y que los Nabucodonosor de turno puedan reconocer que hay un Dios en los cielos y que hay siervos en la tierra que interpretan sueños, que revelan misterios, que saben de qué manera vivir en estos tiempos finales donde una agenda pretende gobernar el mundo, pero así como Daniel y sus amigos, poder tener una respuesta, una palabra profética, una palabra de parte de Dios a la gente a la cual le ha puesto a nuestra disposición y puedan reconocer que hay un Dios en los cielos, que podamos vivir prudente y sabiamente, encontrando en el secreto la palabra que la gente de hoy necesita escuchar. Si van a ser naciones poderosos, Señor, danos sabiduría. Aprovechemos bien el tiempo. Desprendámonos de todo aquello que nos está privando de como Daniel, de como Juan, de poder encontrar esos misterios y que podamos como iglesia afrontar esta agenda y lo que viene, sabiendo que el tiempo está cerca, pero sabiendo que Dios nos puso en este tiempo, como le dijo a la reina Esther, ¿quién te dice que no has nacido para este tiempo? Hemos nacido para este tiempo. No podemos escondernos ahora. Es el momento que la iglesia refleje que hay un Dios en los cielos y que los que Nabucodonosor de turno así lo puedan reconocer. ¿Qué ha pasado
se preguntan qué ha pasado en el